Bueno, la Biblia tiene un secreto para ustedes, ¿verdad? Que lo vamos a ir leyendo porque estamos continuando con nuestra serie Jesús, siervo del Señor. Y van a ver ahí un secreto que Jesús tiene para nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si comenzamos con una oración? Señor Padre, gracias por darnos la oportunidad de tener una relación con usted. Padre, gracias por cada uno de los que podemos estar aquí conectados o aún conectados virtualmente, Señor. Sabemos que no es solamente una coincidencia de que podemos estar juntos, pero es su trabajo, Señor. Es su Espíritu Santo que nos une para un propósito, para tener una relación con usted, Señor, y aún como vamos a aprender hoy de sus enseñanzas, para darnos el reino que usted tiene para nosotros, Señor. Le pido, Padre, que aún como en su enseñanza de hoy, nos dé oídos para escuchar y nos dé ojos para ver, que su palabra nos quite las escamas de los ojos y que nos destape los oídos para poder aprender de las grandezas de su palabra. Padre, para usted sea la gloria y en su nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. La verdad que entre más estudio un libro específico, una carta de la Biblia, lo más que lo gozo, lo disfruto, aún lo entiendo. Y me doy cuenta de que a veces sin querer queriendo he sacado de contexto las escrituras. O aún las he entendido no de la forma que fue escrita, pero la entendí de una manera que no era el propósito por cual fueron escritas. Entonces, al estar haciendo el estudio de este libro, del libro de Marcos, y mirando a Jesús como siervo del Señor, ha sido algo fascinante porque como la semana pasada hablamos un poco de que Marcos era el colaborador de Pedro y de Pablo, y a pesar de que él no necesariamente estuvo ahí con las enseñanzas de Jesús, aprendió él de alguien que estuvo ahí todo el tiempo con Jesús durante su ministerio, ¿verdad? Con Pedro. Entonces, él escribió eso y aún aprendió de Pablo y te das cuenta de esto y Marcos hace una recolección de un testimonio de lo que Pedro miró. Muchas veces cuando estás leyendo la carta de Marcos es lo que estás probablemente leyendo, lo que Pedro miró, lo que Pedro observó. Y digo, qué belleza, qué hermosura poder ver eso, porque ya cuando lo estoy leyendo, me imagino, ok, Marcos está escribiendo lo que Pedro había visto. Y por eso es tan increíble como vamos a ir viendo ahí más y más. Y lo que habíamos dicho es de que cuando estás leyendo esta carta, el Evangelio según San Marcos, es bien importante esto, ¿verdad? De que vas a ver lo que Jesús hace y las reacciones que tienen las personas. Está bien, abuelita, échale. Una agüita, ahorita le traemos. Bienvenida. Entonces es bien increíble que cuando estén leyendo el libro de Marcos puedan ver eso. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús y cómo reaccionan las otras personas? Miramos que al principio, en nuestra primera clase, mirábamos quién es Jesús, el bautizo de Jesús, aún miramos las palabras que el Padre tiene para Jesús. Tú eres mi hijo amado. Increíble. La tentación de Jesús es súper rápida y a lo que sigue luego ahí podemos ver que en ese libro fue escrito así. Miramos que Jesús viene anunciando el reino de Dios. Es un tema tan grande en el libro de Marcos, el reino de Dios, el reino de Dios. Y lo viene anunciando que se acerca. Ya después, en la clase de la semana pasada, en la prédica, miramos de cómo Jesús ya no solamente está anunciando el reino, pero trae el reino, expulsando demonios y sanando personas. Ahora, el día de hoy, vamos a ver a nuestro siervo en acción, pero lo vamos a ver enseñando. Y son parábolas que si tienes tiempo en la iglesia seguro ya las has leído alguna vez, ¿verdad? Pero qué increíble poder leerlas con el contexto de lo que fue escrito. Y vamos a verlo hoy, el día de eso, de las parábolas acerca del ministerio del reino de Dios. Los 4 suelos, la semilla de mostaza, ¿verdad? Y aún miras la reacción de los discípulos que están confundidos, que no saben qué significa esa parábola.
las personas también que están escuchando a Jesús. Y de eso vamos a leer. Y luego lo increíble y más interesante de cuando Jesús está enseñando es esta parte. La enseñanza termina con una tormenta. Es bien interesante porque otras veces que yo he leído la carta de Marcos, como la verdad no me había instruido de cómo leerla, lo separaba. Decía las parábolas de Jesús y ya no ponía cómo está conectada la tormenta después de las enseñanzas de Jesús. Entonces es súper increíble, súper fascinante poder estar haciendo esta serie juntos. Entonces, basado en lo que les comentaba, el título de la lección de hoy es El siervo enseña parábolas del reino. Entonces hoy vamos a ver el siervo del Señor enseñando parábolas del reino. Y algo interesante, y la tormenta. Entonces, eso aprendimos en la clase que Andrés hizo, es que en el libro de Marcos, esa letrita de I se repite mucho. Te va a decir, pasó esto, 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 y esto. Pasó lo otro, y algo más. Entonces es bien increíble que en la carta de Marcos utiliza la I para conectar muchas cosas. O sea que cuando mires una I, tiene una conexión. No es como que, es que para que esté bien ortográficamente le pusieron la I ahí, ¿verdad? No, es la conexión bien increíble. Entonces vamos a ver el título de hoy, El siervo enseña, parábolas del reino y la tormenta. Vamos a estar leyendo Marcos 4. Vamos a tratar de abarcar del 1 al 41, ¿verdad? Entonces, vamos a entrarle porque está muy bueno. ¿Qué vamos a observar aquí? Como miramos la semana pasada, las acciones de Jesús. ¿Y qué pasa cuando hay acciones de Jesús? La reacción de otros. Y es fascinante porque cuando digo la reacción de otros, no solamente estamos hablando de personas, pero vamos a ver aún reacción hoy de Satanás. Y a veces en la iglesia no se habla de Satanás. Y yo sé que no se habla de Satanás porque no es un tema cómodo, pero vamos a ver. Aún vamos a ver la reacción de la naturaleza ante la palabra de Dios. Entonces es algo bien increíble, pero aquí le vamos a entrar. Marcos 4:1 dice: de nuevo comenzó Jesús. ¿Cuál es la acción? A enseñar a la orilla del lago. ¿Qué es lo que pasa? La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Versículo 2 dice: entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de, ¿qué creen ustedes? Parábolas. Y ahí está la conexión. Y como parte de su, y me encantó esta palabra, instrucción. O sea, Jesús enseña y instruye. Increíble. Les dijo, y me fascina lo que les dijo: pongan atención. ¿Podrían decir eso junto conmigo? Pongan atención. ¿Por qué no voltean a la persona al lado y le dicen, pongan atención? Entonces, increíble. Jesús empieza su enseñanza con instrucción. ¿Y cuál es la instrucción que tenía para las personas que les hablaba? Pongan atención, ¿verdad? Y continúa, dice: un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero
Las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60, hasta el 100 por uno. Amén. ¿Quién ha escuchado esa enseñanza anteriormente? Who has heard the parable before? ¿Quién la ha escuchado? Es muy famosa, ¿no? Pero me encantó leerla y escucharla aquí en Marcos para que vean cómo está conectado con lo demás. Dice Jesús en el versículo 9, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. ¿Ustedes por qué creen que les dijo eso? ¿Verdad? Y ahorita vamos a ver la respuesta de Jesús. Nomás me gustaba preguntarlos, ¿verdad? Dice el versículo 10, cuando se quedó solo, la acción, quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. ¿Se acuerdan que les decía que Jesús hoy nos iba a dar un secreto? A ellos se les reveló el secreto del reino de Dios. Ahora, más de 2000 años, también ese secreto se nos comparte a nosotros. Es algo increíble. Dice, pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, a vosotros es dado el misterio del reino de Dios. Y esta es la versión Valera que utilicé para esto. Entonces, ¿por qué Jesús les dijo que el que tenga oídos, que escuchara? Porque aún estaba hablando de lo que el profeta Isaías había dicho, que iba a haber muchos que iban a escuchar y no iban a entender. Pero había a sus discípulos. Miramos la acción de Jesús, ya no les está hablando a todos, le está hablando a los suyos. Y dice que a los otros les decía, si tienen oídos para oír, que escuchen. ¿Por qué? Porque el secreto era solamente para los que estaban cerca de él, para los escogidos. Y yo no sé ustedes cómo se sientan. Yo estaba pensando en los primeros a los que le escribió este libro Marcos, las palabras que les tenían que decir para animarlos, porque estaban pasando tiempos muy difíciles, y decirles, mira, ellos fueron escogidos. Ahora ustedes que están leyendo como discípulos, como cristianos, también son escogidos. Me puse a pensar, 2000 años después, los que estamos aquí también somos escogidos. Me encanta esta palabra, dice, a vosotros os, ya en español no lo usamos, ¿verdad? Pero me dijeron en la escuela que vosotros es a nosotros. Os he dado, y me encantó esa palabra, por eso la puse en la Reina Valera, dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Quién de ustedes se siente así? Que se les ha dado a conocer el misterio del reino de Dios. Ahí una mano se alzó, ¿verdad? Entonces, es bien increíble porque durante el tiempo de la pandemia, yo no sé si ustedes se dieron cuenta o escucharon algo de las monedas de cripto. O no sé si escucharon algo así como de que hay que invertir en la bolsa de valores, en stock market. Pues yo empecé a bajar Robinhood, Coin, ya hasta se me olvidaron tantos nombres de las diferentes aplicaciones. Entonces te podías suscribir a tantos lugares que te decían, yo te voy a dar el secreto porque yo sé cuando viene la próxima oportunidad. Y luego ahí estaba uno hasta tomando clases y todo para entender más cómo funciona el mercado y cuándo era el momento para poder entrar. Entonces sentías esas ganas de que alguien te diera el secreto porque puedes hacer mucho dinero, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando compré Bitcoin a $4,000, era $8,000 que estaba, y yo lo compro y luego subió a 16,000 y yo vendí los 4,000 que había comprado y gané $4,000. Pero nadie me dijo el secreto que uno iba a llegar a $60,000, $80,000.
Dije, ¿para qué lo vendí? Me hubiera quedado con él. Entonces, ¿a poco no? Es increíble cuando se te da saber el misterio de algo. Es algo fascinante y me puse a pensar y dije, qué increíble que los discípulos de Jesús tenían oportunidad de saber el misterio. Que los discípulos a los que se les escribió esta carta se les estaba dando saber el misterio del reino de Dios. Dije, qué bendición. Y dije, oye, en el 2023 también a ustedes, a mí, se nos da, ese es un regalo que Dios nos da, el saber el misterio del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa si literalmente Dios nos da saber el misterio? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver qué es lo que instruye Jesús aquí, que él dice, ¿verdad? Dice Marcos 4:13, que aquí le vamos a entrar, ¿verdad? Les dice, ¿no entienden esta parábola? Continúa Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Y no estaba hablando de la parábola de que si tienen oídos, ¿verdad?, no escucharán, o ojos y no verán. Estaba hablando de la parábola del sembrador. ¿Quién de ustedes entiende esa parábola? De seguro han escuchado muchas clases de esa parábola. De seguro han hecho estudios de esa parábola. De seguro han escuchado prédicas de esa parábola. Yo estoy seguro, hemos mirado videos para los niños de esa parábola. Pero alguna vez que te acuerdas tú que has escuchado la enseñanza directa de Jesús de esa parábola. Jesús literalmente te enseña lo que esa parábola es. Y por eso me encanta que vamos a ver la acción para ver la reacción. Si me acompañan, hasta me traje la poderosa en papel. Porque vamos a leer las palabras de Jesús sobre esta enseñanza de esta parábola. En el versículo 14 vamos a leer ahí y vamos a ver las enseñanzas de esta parábola. Y lo que yo quería invitarlos es a lo siguiente. Imagínense, este es un ejercicio que hasta cuando vas a terapia te ayudan a hacer. Es el visualizar. Al estar leyendo, no están leyendo un periódico. Al estar leyendo, no están leyendo un libro de literatura. Imagínense que al estar leyendo, están escuchando las palabras mismas de Jesús, enseñándote sobre esta parábola. Enseñándote sobre el secreto del reino de Dios. Y yo sé que hay tanta información, hay tantas cosas que sabemos, pero ¿qué tal si hacemos un ejercicio juntos y vaciamos el vaso de conocimiento que cargamos y abrimos nuevo para recibir lo que Jesús nos va a enseñar? Porque como les digo, este no es un predicador, esto no es un libro hasta de teología que estás leyendo. Este va a ser mismo Jesús enseñando lo que significa esta parábola. Y lo vamos a leer aquí, miren, del 14 en adelante. ¿Están conmigo? Y esto es lo que Jesús enseñó. Hasta estoy temblando. Dice, 14. El sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno.
Increíble explicación de Jesús, ¿no? Y me encanta porque ahora que he aprendido más herramientas literarias y cosas para estudiar la Biblia, pues empecé a hacer un estudio de la parábola, pero dije, qué increíble que Jesús te la está explicando y es parte de la acción que Él hace. Él explica lo que la parábola significa. Increíble que Él explica. Y dije, ¿por qué esto es tan importante? Dije, esto es tan importante porque después, en los siguientes versículos, Jesús sigue hablando. Y como les dijo al principio, ¿cómo van a entender las demás si no entienden la primera? Y es la realidad que para entender las siguientes parábolas es bien importante poder entender la que acabamos de leer. Porque desde Marcos 14 hasta el 34, el siervo enseña y se avienta una parábola, otra parábola, otra parábola. Pero si no entendemos la primera, tampoco vamos a entender las que siguen. Entonces dije, voy a hacer una pausa aquí para poder entender un poco Marcos 14 al 20. Pero a poco no sé si ustedes lo sintieron, que cuando sientes la palabra de Jesús, empiezas a sentir, ¿dónde estoy yo? Yo estoy aquí, yo estoy acá. ¿Será que estoy ahí? ¿Será que he estado acá? Y dije, wow, está poderosa la cosa. Hasta dije, es más, con que yo que lea la escritura, ya Jesús predicó. A cada uno la palabra de Jesús le habla. Y vamos a ver cómo nos habla. ¿Qué observamos? Jesús enseña por medio de su palabra. Esa es la acción. La reacción, diferentes reacciones de otros. Vamos a la primera. Jesús enseña. ¿Cuál es la reacción? Personas la oyen, Satanás viene y se las quita la enseñanza de Jesús. Es bien increíble. Vamos a leer esta escritura otra vez. La puse en la versión de las Américas. Dice, y estos que están junto al camino donde siembran la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante, viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. La palabra al instante es esa de Jotán, y la estaba mirando en el griego, y literalmente es eso, o sea, en cuanto entra la palabra, Satanás viene y la roba. Y dije, qué increíble, porque la acción de Jesús, Él está enseñando. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando escuchas la palabra de Dios, ¿cuál es la reacción? Aún Satanás viene a robar la palabra de Dios. Imagínate, cuando Dios te habla, aún Satanás viene a robar la palabra. No sé si a ustedes les ha pasado eso en la mente, de que quieres conectar con la palabra de Dios y se empiezan tu mente a ir a otros lugares, a distraerte. O es más, a mí me pasa mucho que no lo quiero creer, digo, eso está muy bueno para ser verdad. Aun cuando dije, el secreto del reino de Dios se te ha dado, rápidamente quería quitarlo y decir, ay, si fuera tan bueno el secreto, estuviera lleno todos los lugares que voy de la iglesia. Pero eso no es lo que la enseñanza dice. La enseñanza dice, la acción es, Jesús enseña. Pero hay aquellos que en cuanto oyen, se distraen. Al instante, yo no sé qué pasa, pero, y ni siquiera es solamente la persona, pero esto es lo importante de poder aún mirar las reacciones. Cuando Jesús enseña, Satanás está atacando. Y hasta me dio un poco como de pánico, temor, decir, cuando nosotros estamos aquí los domingos, hermanos y hermanas, es una guerra espiritual. O sea, estamos aquí y la palabra de Jesús está enseñando y hay alguien que está viniendo a robarla. Y a veces uno no lo toma en cuenta. Pero lo bueno que yo no me lo inventé y que no es metáfora ni toda la cosa. O sea, esta es instrucción directa de Jesús, que nos está enseñando para que estemos alertas a su enseñanza. Porque así hay personas que vamos a reaccionar y aún nuestro enemigo, el engañador, está al acecho. Amén. Segundo, vamos a ver otra vez. Jesús enseña cuáles son las reacciones. Personas de inmediato la reciben con alegría, pero dice que dura poco tiempo, ¿verdad? Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y esta enseñanza, honestamente, para los lectores originales era bien difícil. Era bien difícil porque
los lectores originales estaban pasando por persecución en Roma. O sea, cuando Marcos les está escribiendo, es para animarlos a que no pierdan su fe, porque literalmente había consecuencias por sus creencias. Y Marcos les escribe para que no se desanimen. Y básicamente les está diciendo, ¿saben qué? Van a haber muchos que se van a desanimar. Y me puse a pensar en esta instrucción. ¿Ustedes han conocido a alguien que ha dejado su fe por los problemas? ¿Ustedes conocen a alguien que está bien animado? O sea, está súper animado o animada, pero después surgen problemas. Y lo que me encanta de la Escritura, de que no surgen problemas por consecuencias de sus vidas o acciones. Dice que surgen problemas, ¿por qué? Por causa de la palabra, por causa de las instrucciones de Jesús. Y si es una instrucción de Jesús, es algo que pasa, y si ya lo han vivido, saben que es verdad. Que por seguir las instrucciones de Jesús, por seguir su palabra, hay problemas. Y a lo mejor tú estás ahí donde por seguir la palabra de Dios, por poner sus prioridades de la forma que van, te trae problemas. Y dice que es una realidad. Jesús enseña y va a haber reacciones a sus enseñanzas. Amén. Vamos a ver la otra. Dice que cuando Jesús enseña, hay aquellos que oyen la palabra, pero otra vez, este no son los problemas, son las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. Y esto, honestamente, cuando yo leí esta instrucción, me puse bien triste. Me puse bien triste porque para la mayoría de mis amigos o hermanos o hermanas en la fe que hemos crecido juntos en Los Ángeles, esta ha sido una realidad muy real, de que la renta sube, el trabajo se les va, o sea, la verdad yo creo que vivir en Los Ángeles es como vives en el mundo de la ciudad de las preocupaciones, ¿verdad? Y luego yo ni siquiera sé cómo está conectado, pues ya después de que de alguna otra manera sales al flote de las preocupaciones, no hay llenadera de que uno quiere más. Y se te antoja algo nuevo, se te antoja esto, se te antoja lo otro. Y ya después lo he mirado con mis propios ojos. Personas dedicadas a Dios, personas que han sido mis héroes espirituales, han sido mis compañeros en la fe, buscando riquezas. Y la verdad, como lo dice ahí, y otros muy malos deseos. Y saben, lo interesante es que a veces estoy teniendo conversaciones, pláticas, y me hablan pues de tantas filosofías que hay, y ellos han conocido el secreto del reino. Y la verdad que a veces no sé ni cómo reaccionar, porque quiero que se sientan amados, no quiero que se sientan juzgados, ¿verdad? Pero dentro de mí, cuando yo estaba haciendo este estudio, sentí una tristeza profunda. Y aún le pedí a Jesús, le dije, Jesús, ¿cómo le hace usted? Porque usted ya sabía de que usted vino a dar su palabra, usted era la misma palabra, usted lo dio todo. Y había personas que literalmente pues no van a valorar el secreto, no van a valorar lo que usted tiene para darles. No sé si a ustedes se han sentido eso anteriormente, donde dices, ¿sabes qué? Tengo algo bien bueno para darte. Luego te dicen, no, pues yo conozco otra filosofía, yo conozco esto, lo otro, no, y ya, pues ya ni te escuchan, ¿verdad? Y ya termino 2 horas escuchando a la otra persona. Así pasa. Y digo, si tan solo lo quisieran, si tan solo lo buscaran. Y ya después, pues sí te empiezan a platicar de las situaciones familiares, las situaciones en relaciones, situaciones que están pasando y dices, si tan solo siguiera las instrucciones de Jesús, si tan solo le dieras una oportunidad otra vez, pero como que se ha ido. Ahora sí ya no sé ni por cuál nivel empezaron, si vino Satanás, lo quitó, si vinieron los problemas y no había raíz, o lo asfixió.
Pero me sentí una tristeza tan grande, hermanos y hermanas, porque lo he mirado. Es más, yo creo que juntos conocemos más personas que se les ha robado la palabra de Dios, que los problemas les ha quitado la palabra de Dios, o aún que igual las riquezas y preocupaciones los han sacado, que los que estamos aquí juntos el día de hoy. Como si yo les doy lista, tengo una lista más grande de los que han hecho eso, de los que estamos presentes aquí. Es la realidad. Es bien interesante. Y yo me puse a pensar y dije, wow, Dios, entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay buenas noticias. Jesús enseña y hay personas que oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Dije, wow, no todo es malas noticias. Hay personas que cuando Jesús enseña, su reacción es oír la palabra, aceptarla. Y la palabra produce una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Qué increíble, dije, qué increíble. Y saben, el que nosotros estemos leyendo la Biblia 2000 años después, es parte de esta cosecha. A lo mejor de los pocos que se mantuvieron fiel, pero somos cosecha de su fe. Increíble, de que la cosecha viene. Y ahora ya entiendo por qué Jesús decía que si no entendíamos la primera parábola, no íbamos a entender las demás. Y ya se las dejo de tarea que ustedes las lean. Pero las otras parábolas hablan de una lámpara que si la tienes no la vas a poner a escondidas, vas a dejar que brille. Habla de la parábola de la semilla de mostaza, que es pequeñita, pero llega a ser la más grande del jardín. Yo dije, ahora sí tiene sentido, porque esas parábolas van conectadas con esto, con el buen terreno. Y me fascina porque algo que es contracultural en las enseñanzas de Jesús, aún al leer eso, es de que toma tiempo el reino de Dios. En el mundo moderno quisiéramos que todo así, ¿verdad? Se llenara todo, creciera todo, que nosotros estuviéramos dando fruto así. Pero no funciona así. Pero algo que sí dice, que si la oyes, la aceptas, es garantizado que vas a producir por la palabra de Dios al 30, 60 y hasta 100 veces más. Es garantizado. Porque el poder no viene de nosotros, sino viene de escuchar la palabra, de aceptarla. Y empieza una producción al hacerle caso. Entonces eso me animó tanto porque yo anteriormente pensaba, y siempre Dios ha puesto en mi corazón que el mensaje es como una semilla de mostaza. La más pequeña de todas, pero que llega a dar una cosecha grandísima. Pero al leerla bien en contexto me di cuenta que ni siquiera habla de la iglesia, sino habla de la fe de ustedes, de cada uno de ustedes. Que por más pequeñita que sea, o sea, vienes este domingo y dices, no, pues mi fe es bien pequeñita. No importa el tamaño de tu fe. Lo que importa es que la escuches, la aceptes y ella se va a encargar de producir una cosecha grandísima. Y aquí Jesús ya había podido terminar su enseñanza con las parábolas que les enseña allá. Pues ¿saben qué es lo increíble? Eso nomás era el principio. Ya después les dijo a sus discípulos, vámonos a un lugar, me imagino dentro de él, a ver si aprendieron lo que les enseñé. Les dijo, subámonos al barco y allá al otro lado donde no hay gente. Entonces lo increíble es que encontré un video de las últimas escrituras y en español que quería compartir con ustedes sobre la tormenta. Y igual que la vez pasada, quiero que miren la acción de Jesús y la reacción de los demás. Amén. Anda volando todo. Ahí les va. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado.
Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado». Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». No, ese aplauso se lo pueden dar a Jesús. Y es algo bien fascinante, ¿no? Porque ahí está mi hijo, ya me escuchó. Es algo bien fascinante porque ¿cómo se conecta la enseñanza de las parábolas con la enseñanza que ahora les dio por medio de la tormenta? ¿Cuál es la conexión entre esas dos? La fe, ¿no? Y aún desde el principio sabemos de Génesis que dice que Dios habló a la existencia. La palabra de Él, venga en enseñanza o venga por medio de la creación, tiene efecto. Cuando Jesús le habla y dice que reprendió a la tormenta le escuchó. Entonces es tan increíble, hermanos y hermanas, que la palabra que escuchamos de Jesús, las cosas que aprendemos de Jesús, tiene ese nivel de autoridad. La acción de Jesús reprende a la tormenta. La reacción de aún el mundo natural es obedecerle a Jesús. Imagínense en qué profundo es eso. ¿Cuál es la reacción de sus discípulos en medio de la tormenta? ¿A poco les impactó la enseñanza y se acordaron de la enseñanza de las parábolas? Y no, pues se nos ha dado el secreto del reino de Dios. A ver, saco mi surfing board. Si miras y lo lees ahí, te vas a dar cuenta que como que al principio trataron porque lo lees y te das cuenta que no despiertan a Jesús luego, pero dice que el agua entró a la barca y ellos eran pescadores. O sea, si a mí me subes a un barco, pues sí me va a asustar más, pero ellos conocían el mar. Entonces empezó a entrar el agua a la barca. Y creo que cuando se mojaron los pies, ya dijeron, oye, esto ya es verdad, esto ya está más pesado. Entonces, las enseñanzas que Jesús les había dado, el tiempo que pasó con él, como que se les bloqueó la I y ya se olvidó esa enseñanza. Entonces empezaron ahora sí, ¿sabes qué? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la acción de Jesús en medio de la tormenta? ¿Cuál es la acción de Jesús en medio de la tormenta? En medio de la tormenta está dormido. A mí,
¿por qué tenían que ver escrito eso en la Biblia? De que en medio de la tormenta Jesús estaba dormido. Hasta yo me pregunté, oye, ¿no será que se mojaba? Pues estaba lloviendo y el agua subiéndose. Dije, ¿a poco no será que se mojaba? Y ahí dice que hay una parte especial del barco. Pero digo, yo no sé si ustedes se han subido a un barco, porque hasta en el crucero se siente así, ¿verdad? Y dije, Jesús puede dormir hasta en medio de la tormenta. Una de dos, ¿es la paz que él tenía o el cansancio que traía? Pero la acción de Jesús tiene paz. La reacción de los discípulos, ¿qué le preguntan a Jesús? No te importa. ¿Ustedes han hecho esa pregunta antes a Dios? ¿No te importa por lo que estoy pasando? Es una pregunta tan real. En cada etapa de mi vida yo se la he hecho. Dios, ¿no te importa que estamos pasando esto? Dios, ¿dónde estás? Dios, despiértate, ayúdanos. Y no es natural que lo primero que se me viene, no, a mí ya me dieron el secreto del reino de Dios. Tengo fe, todo va a estar bien. Solamente una vez en mi vida lo he sentido, una vez. Pero ya después de varias cosas que me pasaron, le dije, no, Jesús, como que esto ya no está funcionando. Necesito preocuparme, necesito asustarme, porque si no, esto no es normal. Y creo que eso es lo que está pasando, y es la conexión entre esas dos, de que Jesús está solidificando la enseñanza que les está dando, de que no solamente el reino de Dios es en palabritas domingueras, pero el reino de Dios es un efecto en nuestras vidas verdaderas. El efecto de Dios, de sus enseñanzas, afectan todos los aspectos en los que vivimos. Y cada uno pasa por sus tormentas. Cada uno tiene unas tormentas en nuestras vidas. Pero es bien increíble porque aún como alguien mencionó, es la conexión entre la fe. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? ¿Cuál fue la enseñanza, reacción de Jesús con sus discípulos? ¿Se acuerdan? ¿No tienen fe? Y era la enseñanzota que le estuvo dando a ellos privadamente, en público, a todos. Y le dice, no tienes fe. Y después de que Jesús lo hace, calma la tormenta y todo, ¿verdad? Los discípulos tuvieron, ¿cómo reaccionaron? Con una fe increíble para tomar el mundo. No, dice que estaban atemorizados de Jesús. Decían, ¿quién es este que aún las tormentas le obedecen? O sea, hablemos del temor y reverencia a Jesús. Y aún al tomar la comunión, creo que podemos ir pensando en eso, de que aquel que dio su vida por nosotros no era solamente un filósofo hippie que se sentaba ahí en sandalias. No, o sea, el que dio nuestra vida era un hombre que era hombre 100% y 100% Dios, que aún podía reprimir a una tormenta feroz, que aún los que eran pescadores tenían miedo, tenían temor, aún los que estuvieron con él no podían soportar esas cosas, y Jesús, ¡pum!, con una reprensión se acabó la tormenta. Y ese es el mismo que, como dice aquí la escritura, dice, y disculpen que no puse el versículo, ya les digo dónde está. Estamos viendo 1 Corintios 11, 23 al 26. Es Pablo donde dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebís en memoria de mí. Así pues, todas las veces
que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Y me encanta porque dice, así como yo he recibido, les doy a ustedes. Y así es la misma idea de que hay personas que han recibido y nos han dado. Y por el trabajo que Jesús ha hecho, o sea, ese que acabamos de escuchar, que es poderosísimo, tan increíble, nos da la obra redentora para que nosotros podamos gozarnos, para que nosotros en medio de la tormenta podamos llenarnos, para en medio de nuestra falta de fe podamos llenarnos. Y al tomar la ofrenda, he estado meditando mucho sobre esto. Es tan increíble, hermanos y hermanas, de que el que hizo todo eso de lo que acabamos de estudiar, el que habló todo eso, no solamente dice que nos da los secretos al reino, pero literalmente dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vivir una relación con Dios. Y no solamente ahora, pero por eso me encanta donde dice, hasta que Él venga. O sea, por eternidad. Y me fascina esta idea porque en el periodo donde estamos viviendo es después de la obra redentora que Él hizo. Miramos las enseñanzas, aprendimos mucho de la fe de Él. Él muere, da su vida, resucita, pero dice que va a regresar. Pero es en este tiempo que vivimos que al tomar la comunión, no solamente recordamos, es el pancito y el vinito, pero es un tiempo que recordamos que este es Dios, que este es Dios que dio su cuerpo por nosotros, este es Dios que dio su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, al tomar el vino y al tomar comer su pan, ¿verdad? La hostia o el pancito que simboliza eso, reflejemos qué es lo que Jesús nos enseñó hoy, qué es lo que enseña, porque ¿saben qué? No se ocupa mucha fe en donde estén pasando, como el granito de mostaza, un poquito de fe. Él es el que nos va a ayudar. Vamos a orar. Señor Jesús, le damos gracias por su palabra, le damos gracias por su vida, le damos gracias, Padre, por dar ahora sí todo lo que usted tenía. Y nosotros, al recordarlo en la Santa Cena, Padre, le pido que nos ayude a tomarla de una manera digna del sacrificio que hizo, Padre. Gracias por enseñarnos de la manera que lo hace. Gracias por instruirnos de la manera que nos instruye. Y así como se nos ha dado, Padre, queremos venir y no hacerlo de una manera no digna, pero al contrario, reflexionar, Padre, lo mucho que nos ama, lo mucho que nos quiere al tomar la Santa Cena, Padre. Gracias por ese sacrificio al dar su sangre, Padre, para el perdón de nuestros pecados. Gracias al dar su cuerpo, Padre, para que tengamos nosotros más allá de lo que nos podemos imaginar, Señor. Le pido por todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigos que estamos aquí juntos, Señor, que en medio de las tormentas que estemos pasando, sea por este tiempo de comunión, Señor, por su palabra, por su Espíritu Santo, que usted nos fortalezca y nos ayude. Así es, Padre, en su nombre, Señor Jesús. Amén.